les hemos hecho llegar este acceso. Creo que el año pasado, en oportunidad de coincidir con Javier en un congreso en Galicia, un pintoresco congreso de resolución de conflictos en el que los dos tuvimos la suerte de participar, soñamos, ideamos la posibilidad de que él pudiese compartir breves gotas de sus profundos saberes con una audiencia virtual. El proceso de la integración de la capacitación virtual es un proceso que tiene etapas dolorosas que están vinculadas con los niveles de conectividad, con el aprendizaje del alumno a comportarse como un participante virtual, interactivo, lo cual es más complejo, pero muchos de nosotros hemos evolucionado en estos saberes. Yo les quiero dejar, antes de leer brevemente algunas líneas del currículum de Javier, 2 o 3 comentarios. Nosotros trabajamos articulando las nuevas tecnologías con la resolución de conflictos en 3 planos. Un plano es dar a conocer los conocimientos de resolución de conflictos. El episodio que vamos a tener hoy es un episodio virtual porque estamos usando la tecnología para poder poner a disposición los saberes del profesor Wilhelm, ¿sí? Ayudados por estos recursos. Y en un episodio donde su altruismo es importante porque estos adorones es no arancelado, es la voluntad de poner conocimientos a disposición de la comunidad mediadora y socializarlos. Punto 1 del uso de las nuevas tecnologías. Punto 2, para dar a conocer cada uno de ustedes vuestro perfil profesional. Usan las nuevas tecnologías para construir identidad digital. Y número 3, que es en lo que tiene que desembocar toda esta tarea, en poder ofrecer servicio de resolución de conflictos y tener en cuenta que una herramienta más para llevarlos a cabo es lo que llamamos las ODR, las Online Dispute Resolution. Solo como una viñeta para cerrar esto, es que con mucha alegría quiero compartir con todos ustedes, tanto los que están presentes sincrónicamente con aquellos que no están conectados en este momento y que van a ver la grabación a posteriori, es que ODR Latinoamérica, pasado mañana, o sea, el 1 de junio, estará lanzando junto con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa MEL, que es de mediación en línea, referido concretamente a conflictos comunitarios que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Así que justamente queremos compartir y celebrar con Javier un episodio por el cual hace muchos años que venimos trabajando. Así que ahora, si me permiten, uniéndome de la habitual ayuda que es el celular, voy a leer un breve detalle del currículum de Javier, y ahora, por supuesto, como de costumbre, no encuentro. Así que lo que les puedo decir, para no robarle más tiempo, es que Javier es un eminentísimo profesor de mediación que ha trabajado en Argentina, en muchos otros países latinoamericanos, con gran éxito ahora en España, desde la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y que también está desempeñándose como director en varios proyectos de mediación, y él, durante el curso de su conversación o de su presentación, se los hará llegar. Bueno, no quiero... ¿estamos listos ya para salir o necesitan chat privado conmigo, soporte? Por favor, lean a todos los participantes lo que está indicado en rojo, que quiere decir que si tienen... me dicen que están ok para salir. Bueno, y soporte... Bueno, y soporte... Ya estoy listo para comenzar. Si me decís, ya... Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, supongo, en distintos países de Latinoamérica. Es increíble esto que nos da la tecnología de poder conectarnos, personas que pensamos y que bregamos por hacer un mundo mejor y ayudar a la gente a vivir mejor, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos y gracias por esta oportunidad. Yo quiero agradecer mucho a la plataforma
de ODR Latinoamérica y evidentemente a su mentor, Alberto Elisabetsky, que me ha invitado a participar de esta posibilidad de conectarme con gente de distintos países que ahora estoy viendo, leyendo a medida que vais entrando, voy viendo, bueno, bastantes personas de Argentina, de Ecuador, de México, no sé si me perdí alguno, pero bueno, ya los iré viendo y me gustaría también que a medida que vamos haciendo esta charla, que quisiera que sea una charla, más que una conferencia, bueno, ustedes puedan ir preguntando cosas, opinando, y yo voy contestando y voy también interactuando. Tengo una forma de hablar un castellano un poco mezclado. Hace 18, yo soy argentino, pero hace 18 años que vivo aquí en Barcelona. Entonces ya no tengo ni un español perfecto de aquí y he perdido mucho del acento argentino, sobre todo cuando vivo aquí. Cuando voy de visita lo recupero rápido y hace 2 o 3 años estuve trabajando en Chile y bueno, también recuperé rápido el acento, así que van a tener que poder soportar estas pequeñas diferencias en el lenguaje de, bueno, un argentino que vive en España y que tiene, bueno, algunos matices en los acentos y en las palabras. Cualquier cosa que no se entienda, me lo preguntan y claro que encantado de poder aclararlo. Por otro lado, felicitar también a la plataforma ODR y a Alberto y a todo su equipo por esta nueva iniciativa de mediación comunitaria online en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de tanta cantidad de personas. Creo que poder complementar un servicio de esta manera para los mediadores y para las personas es una gran oportunidad. Yo trabajo también en mediación comunitaria en ciudades mucho más pequeñas de Buenos Aires, pero pensando en ciudades grandes como Barcelona, Madrid y otras grandes que hay aquí en España como Valencia, creo que puede ser una vía excelente y espero que se pueda poner en marcha. Primero, que se ponga en marcha la mediación en algunos sitios y en otros que se profundice. Hoy estoy con ustedes en realidad para hablar de temas de familia y de hablar de la mediación y los conflictos de familia, y es verdad que es uno de los ámbitos en el que más desarrollo ha tenido en los últimos años, pero en realidad desde el comienzo de la mediación y la implementación de la mediación en distintos países. Es verdad que, por otro lado, yo conozco mucho la experiencia latinoamericana del sur. Empecé a trabajar en Argentina, en Chile, en Paraguay, en los años 90, con la implementación de la mediación en el sur de Sudamérica. Y sé que la mediación comenzó más por el ámbito mercantil, comercial, y después sí se fue desarrollando en otros ámbitos. Aquí en Europa la mediación comienza básicamente en el ámbito de familia y donde más desarrollo tiene es en temas familiares. Mi idea es compartir con ustedes una serie de reflexiones y de ideas a través de un PowerPoint que he preparado y que iré mostrando también, pero siempre la idea es lo que decía antes, ¿no? También me gustaría saber cuántos de ustedes son mediadores en ejercicio, cuántos tienen ganas de incorporarse a este trabajo y esta tarea apasionante y, bueno, y la posibilidad de conocerlos. También les quiero dar la bienvenida a esta universidad. La Universidad Pompeu Fabra es una universidad pública en Barcelona, es una universidad que tiene un poquito más de 25 años, es la más joven de las universidades aquí y es una universidad en la cual nosotros desde hace ya 7 ediciones hacemos y desarrollamos un máster de mediación profesional en el cual recibimos personas que vienen de distintos sitios de España, pero también tenemos la suerte de tener personas de distintos lados de Latinoamérica, como Jimena de La Pampa, que hace un rato saludó. Tenemos la suerte de contar con personas que se animan a cruzar el charco y conocernos. Bueno, la idea es hoy poder compartir algunas cuestiones en el sentido de la mediación en este ámbito. Como les decía, la mediación comienza en distintos países, sobre todo el mundo occidental, por distintos ámbitos. Algunos empiezan por la mediación comunitaria, otros por la mediación familiar, y en otros sitios, como decía antes, por la mediación más mercantil o comercial. Yo empecé a trabajar como mediador hace unos cuantos años, creo que el año 94, 95, en Buenos Aires. Tuve de empezar a trabajar como mediador en el Ombudsman de la ciudad,
y también en el obispado de Morón. Morón es una ciudad que está a 60 kilómetros más o menos de Buenos Aires, una ciudad con mucha densidad poblacional, donde el obispo en ese momento se le ocurrió que podría ser una buena posibilidad brindar desde su espacio un lugar para que la gente pudiera gestionar conflictos. Y las primeras mediaciones de familia que hice fueron en ese momento, en ese lugar. Aprendí mucho y me sorprendí mucho porque, bueno, mediar con personas que vienen a contarte lo que les está pasando, que siempre es complicado, que siempre es complejo, hace muchas veces que uno piense también en su propio modelo y en sus propias ideas de lo que es una familia y también te hace pensar como profesional en qué los puedes ayudar. Yo creo que la mediación es básicamente, es una profesión de ayuda. Básicamente los mediadores estamos para ayudar a los demás a poder vivir con lo que les está pasando, con lo que les ha tocado de una manera, bueno, más adecuada, mejor, más humana, más cercana. Estoy leyendo al mismo tiempo que hablo con ustedes, estoy leyendo a los que se están incorporando. Yo vi también que hay gente de Santa Fe, de Rosario, que estuve hace 3 años dando una charla también en temas de mediación de familia, cuando incorporaron una nueva norma. Y veo que también hay gente de México y Mendoza, pero bueno, que sepan que los estoy viendo. Y de Tucumán, que este año en el curso tenemos a todos tucumanos anotados que van a empezar en octubre a andar este camino de la mediación con nosotros. Así que presente. Bien, como les decía, no siempre se ha mediado de la misma manera y no siempre se ha mediado en temas de familia de la misma manera. Tenemos que empezar que los primeros mediadores que comenzaron fin de los 80, principios de los 90, empezamos mediando con un modelo tradicional, un modelo que viene de la Escuela de Leyes de Harvard, con el modelo de Harvard, y muchos de nosotros fuimos formados por mediadores de Harvard. Yo tuve la suerte también de poder hacer pasantías en mediación en la Corte de Familia de la Ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, estoy hablando del año 95, ya hace unos cuantos años, pero el modelo que en ese momento se utilizaba era el modelo de la negociación colaborativa asistida, lo cual daba un montón de herramientas para poder gestionar dificultades y conflictos de una forma diferente al ámbito judicial, daba la posibilidad de que las personas pudieran empezar a conectarse con lo que les pasaba y ser protagonistas de sus conflictos, pero es verdad que nos daba pocas herramientas para poder trabajar con las emociones. Sobre todo en ámbitos culturales en los cuales la emotividad tiene un peso importante. Yo me acuerdo que aprendí mucho con los norteamericanos a mediar, aprendí mucho en Los Ángeles también, pero cuando empecé a mediar en Argentina me di cuenta que hay cosas que no funcionaban igual, ¿sí? Y que había cosas que, dichas de una manera o de otra, provocaban cosas diferentes. Y en este sitio del mundo donde yo vivo y trabajo ahora, también en España, la emoción es importante, los sentimientos de las personas son importantes y este modelo se quedaba un poco corto. A partir de ahí empezamos a investigar y realmente los mediadores que nos fuimos dedicando al tema de familia empezamos a investigar en otros modelos y fuimos conociendo con el tiempo modelos que muchos de ustedes conocen, como el modelo transformativo, que da muchas herramientas para trabajar con familias, y el modelo circular narrativo, que es en el que yo más me siento identificado. Un modelo que viene, bueno, creado en principio por Sarah Kopp, pero también desarrollado mucho por una gran compañera y amiga que es Marine Suárez, y muy bien explicado por Miriam Marcus, que recomiendo también su libro, El Virtual de las Narrativas, que explica muy bien este modelo. Es un modelo complejo porque es un modelo que viene de la psicoterapia sistémica, aplicada a la mediación. No se hace psicoterapia, se hace mediación, pero tiene técnicas y formas de entender de la psicoterapia sistémica, lo cual da un montón de herramientas y a la vez tiene la complejidad de que tiene una carga teórica muy potente. Muchos aportes de estas autoras, aportes de autores como Humberto Maturana de Chile, nos dan herramientas para ver, bueno, cuál va a ser el rol del mediador en este modelo, que es diferente a los demás, y les voy a contar algunas cosas que creo que pueden ayudar. Bien, una cosa importante que creo que es importante saber es que mediar en familias no es lo mismo que mediar en otras cosas.
queda por ahí un poco petulante decirlo, pero la verdad es que creo que las personas que pueden mediar en conflictos de familia pueden mediar en cualquier otro conflicto, porque es el tipo de mediación más compleja y más complicada que hay, porque trabajamos con personas en una situación para ellos desconocida, para ellos normalmente la gente, si están en un divorcio, es la primera vez que se divorcian, o al menos es la primera vez que se divorcian de esta persona, con lo cual están frente a algo complejo, diferente, que les asusta, que les da inseguridad. Y cuando hacemos otro tipo de conflictos en familia, como por ejemplo relación entre padres e hijos, o conflictos entre hermanos que tienen que tomar decisiones con respecto hacia un padre o hacia una madre mayor, la sensibilidad, las emociones están a flor de piel. Entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta que van a funcionar en otros tipos de mediaciones, pero aquí no tanto, es que estamos trabajando con relaciones primarias. Relaciones primarias quiere decir con las relaciones más básicas que tenemos los seres humanos, que es con las personas con las que convivimos cada día. No es como una mediación de vecinos que uno después de, en todo caso, discutir con el vecino, se va de la sala de mediación y no lo vuelve a ver hasta la semana siguiente o hasta que se lo cruzan en el ascensor y siempre tiene la oportunidad de mirar para abajo o mirar el teléfono y desconectar. Cuando hablamos de familia, la gente se sigue viendo todos los días. Y no solamente se sigue viendo, sino que hay otros de la misma familia más extensa que están esperando ver qué pasa, que opinan, que se sienten con derecho a opinar, evidentemente, pero que también lo que ahí se decida va a tener repercusiones para ellos. Y aquí hablo también de tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de un divorcio, no solamente hay que tener en cuenta a los hijos, a las hijas, hay que tener en cuenta también a los abuelos, hay que tener en cuenta a los tíos, hay que tener en cuenta a los primos. Se divorcian dos personas, se divorcia una pareja, pero para mí no se divorcia nunca una familia. Una familia, en una mediación en todo caso, tiene la oportunidad de reconstruirse de una manera distinta para vivir de una manera diferente. Y es importante entender esto del concepto y transmitir esto como mediadores cuando estamos con personas que se están divorciando, que entiendan que se divorcian de su cónyuge, pero un padre o una madre nunca se debería divorciar de sus hijos ni viceversa. Lo pasa que a veces la gente lo confunde y mezcla todo porque están en una situación, en un momento de conflicto potente, fuerte, donde todo está a flor de piel y la confusión también. Estamos frente a un tipo de familia, un tipo de conflicto en lo cual no solo hay que arreglar, mira, me sale una catalanada, no solo hay que solucionar conflictos o problemas o situaciones de la hora, sino que la historia familiar tiene un peso. Y las cosas que no se resolvieron antes y que quizás no se hablaron en otro momento de la pareja o de la familia, en el momento de conflicto se potencian, aparecen todas. Y es muy fácil para las personas entrar en la dinámica del reproche, en la dinámica de traer cosas del pasado, tratar de cobrarse deudas impagas. Y que a veces como mediador les tengo que decir que hay cosas que no se van a poder pagar quizá nunca, que posiblemente hay cosas que han sufrido, que les han pasado, que en su momento las guardaron o las aparcaron y han quedado ahí. Y siempre digo que el pasado es algo que no se puede cambiar, pero sí se puede diseñar el futuro. Y la mediación trata sobre esto, sobre cómo diseñamos el futuro de esta familia después de una decisión que han tomado, libremente, evidentemente. Otra cuestión que hace diferente este tipo de mediación de otras es que necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo, más proceso de mediación que en otro tipo de temáticas, porque a veces la gente necesita no solamente el momento de la mediación, sino cuando termina una sesión de mediación. La posibilidad de poder reflexionar sobre lo que ahí se habló, la posibilidad de poder reflexionar sobre lo que ahí escuchó de lo que dijo el otro, la posibilidad de ir masticando de alguna manera una situación compleja, complicada, y a veces también un mediador tiene que poder equilibrar a las personas para que puedan estar en una misma capacidad de sentarse a resolver el problema que tienen. Cuando digo equilibrar, quiero decir que no es lo mismo para la persona que tomó la decisión y comunica la decisión del divorcio o de la situación y que quizás hace 2 o 3 años que se lo está pensando y llega un momento que dice que el que se acaba de enterar. Hay gente que realmente se entera 15 días antes de una primera sesión de mediación. Entonces hay alguien a quien vamos a tener que ayudar a esperar y hay alguien a quien vamos a tener que empoderar para que pueda avanzar y pueda estar en un nivel más o menos equitativo
que no es una linda palabra, pero más o menos una situación equilibrada para poder sentarse con el otro, hablar de lo que es el futuro de la familia y salir de la dinámica de tratar de entender el porqué o de la dinámica de intentar cambiar cosas que a veces no se pueden cambiar o no se quieren cambiar. Entonces, hay que entender también que cuando trabajamos con familias, no todos los conflictos están en el momento ideal para resolverse. Pero yo creo que muchas veces un mediador puede ayudar a que se mejore la relación, a que mejore la situación y pacificar, tranquilizar, para que en algún momento, quizás más adelante, sí se puedan sentar estas mismas personas a resolver las cuestiones que hay que resolver. Entonces, hay un componente de acompañamiento que es importante. Un mediador de familias tiene que saber acompañar, tiene que saber escuchar y tiene que saber ayudar a las personas a ir de un estado a otro estado, de un momento de sus vidas a un momento diferente, que a veces no es el elegido y a veces no es el mejor momento. Y que, bueno, vamos a tener que trabajar también desde ese lugar. Con lo cual, aquí viene la pregunta que muchas veces la gente hace y es, ¿cualquiera puede mediar en familia? Bueno, yo creo que un mediador que medie en familias tiene que tener algunas características diferenciales de otros tipos de mediación. Creo que cualquier profesional que se forma en mediación puede mediar. Y una cuestión que aquí, bueno, yo veo la diferencia entre cuando trabajaba en Argentina a trabajar de este lado del charco, es que aquí cualquier profesional que se forme puede mediar en todos los ámbitos. Yo soy mediador judicial desde el año 2001, aquí en Barcelona, y empecé con temas de familia. Y digo esto porque al menos en Argentina solamente los licenciados en Derecho con formación en mediación pueden mediar judicialmente. Sé que en algunas provincias y en algunos sitios la comediación con otros profesionales también está habilitada, pero la verdad es que hay una diferencia importante en ese sentido. Yo creo que un mediador trabaja de mediador, no trabaja ni de abogado, ni de psicólogo, ni de trabajador social, ni de antropólogo. Cuando hace de mediador, y para mí cualquier persona que quiera formarse y que lo haga seriamente, puede tener las habilidades para poder hacer. Pero hay algunas cosas que sí creo que un mediador de familias tiene que poder tener. Creo que una buena formación es importante, una formación de calidad es importante, con lo cual uno tiene que pensar muy bien dónde y cuándo y con quién se forma, sobre todo con gente que entienda la dinámica de los conflictos familiares, que ya dijimos que son conflictos más profundos y más complejos. Pero luego creo que tiene que trabajar el tema de la empatía, que es verdad que la empatía es algo que se trabaja en todos los modelos y en todo tipo de mediaciones. Pero empatizar para mí quiere decir conectar. Y el modelo de mediación en el cual yo trabajo, que es el modelo básicamente circular narrativo, el mediador empieza a formar parte de ese sistema. Por un rato, esta familia, si nos permite, nosotros entramos a formar parte del sistema de esta familia, no como alguien más de la familia, sino desde la perspectiva profesional, pero vamos a estar acompañándolos durante un tiempo para que pasen de una situación complicada y dolorosa a una situación posible y más fácil, aunque el dolor permanezca un tiempo, pero ayudarlos a ver un camino de salida diferente. En este sentido, la empatía del mediador tiene que ver con conectar. Siempre me acuerdo de Carl Rogers, que es un psicólogo humanista que estudió el tema de la empatía, y él siempre decía que tenía que haber algunos condicionantes para que la empatía existiera. Y él dice que la empatía tiene que ver con la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, con la aceptación incondicional y la flexibilidad suficiente para trabajar con personas distintas y acercarse a las formas de hablar y de entender que tienen estas personas distintas, y también con la consistencia. Un mediador tiene que saber lo que está haciendo, tiene que tener una buena experiencia, una buena formación, y para mí la supervisión es algo que está ligado directamente a la calidad en el trabajo del mediador. Porque, como dije, nos metemos en el sistema familiar como profesionales, pero como cuando nos metemos, a veces nos podemos dejar contaminar por la familia y a veces podemos no ver claro lo que está pasando. Necesitamos a alguien de fuera que nos escuche también a los mediadores, que nos ayude a pensar cómo lo podríamos hacer mejor. Y a mí también me gusta mucho el modelo, y soy, promotor del modelo de la comediación. Creo que 4 orejas escuchan mucho más que 2 y 2 cabezas piensan más que 1.
y que el trabajo en equipo, cuando funciona bien, funciona muy bien. Y potencia, es más que la suma de las partes, ¿sí? Potencia un salto cualitativo que es bastante diferente a mediar solo. Y respeto y entiendo que hay mediadores que les gusta mediar solos, y está bien. Si te sale mejor mediar solo, mejor mediar solo. Pero si hay posibilidad de trabajar con otros, la vida también es más fácil. Tiene la dificultad que se cobra a la mitad. Pero bueno, entre los casos de uno y los casos de otro, todo va sumando. Otra cuestión que creo que es importante del rol de este tipo de mediador es estar muy entrenado, y creo que la formación de entrenar en role-playing, en análisis de casos, en distintos tipos de situaciones familiares, le da unas herramientas que un libro no te da. Es decir, los libros son importantísimos, son fundamentales para entender qué está haciendo uno y de dónde está haciendo, pero el ponerse en el papel es importante. También recomiendo a quien quiera trabajar como mediador probar la mediación como parte. Sabéis que los mediadores trabajamos para resolver conflictos y los conflictos son parte de la vida. Entonces, la próxima vez que alguno de ustedes tenga un conflicto, prueben la mediación porque funciona. Yo conocí la mediación de esta manera. Yo me metí en la mediación en un psicólogo que trabajaba en educación, nada que ver con este mundo. Tuve un problema con mi comunidad de vecinos y probé la mediación. A partir de ahí descubrí un mundo nuevo. Esto fue año 93. En el año 2006 tuve la oportunidad de tener otro conflicto ya diferente y probar un conflicto con otra mediadora. Éramos dos mediadores que lógicamente teníamos que resolver un tema, elegimos la mediación. Y los dos elegimos el mismo mediador, que eso es importante cuando las partes son mediadores. Y la verdad es que después de hacer esa mediación, hace un poco más de 10 años, yo empecé a mediar de una forma totalmente diferente. Porque me di cuenta, ya llevaba tiempo mediando, pero me di cuenta lo que le pasa a la gente antes de entrar al despacho y a la sala de mediación. La ansiedad que produce estar frente al otro en una mesa. La ansiedad que produce estar frente a un tercero, que por más que uno sepa todo lo que ese tercero puede o no puede hacer, realmente te olvidas de lo que sabes de mediación y empiezas a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para ganarme este mediador para que me dé la razón a mí? Cosa que un mediador sabe que esto no va a pasar. Pero cuando te pones como parte y lo vives como parte. Y esto es importante porque hace que después, cuando uno abre la puerta para empezar una mediación nueva, la experiencia te muestra que hay cosas que los libros no te pueden explicar. Pero haber vivido lo que es estar del otro lado como parte te da unas herramientas que te hacen repensar bastante cómo estás mediando. A partir de esa mediación del 2006 fue que yo empecé a buscar otros modelos que me dieran más herramientas, sobre todo para trabajar las emociones y las ansiedades de las mediaciones. Y ahí es cuando encontré y empecé a conectarme con Marinés y empezar a leer sobre el modelo circunarrativo y empecé esta formación que me ha llevado hasta donde estoy hoy, donde realmente cuando hago mediaciones mezclo el modelo transformativo y el circular narrativo. Creo que los dos son totalmente complementarios y ayudan mucho a darte herramientas para trabajar sobre todo con personas que viven en culturas donde la emoción tiene un peso importante. Siempre digo que yo no sé cómo se media en Noruega, no tengo idea cómo es mediar en Noruega, pero mediar en esta parte del mundo es complicado, porque la gente cuando se dice ciertas cosas en una mesa, no hay dinero en el mundo que lo borre. Vivimos en una cultura en la cual una palabra dicha de mala manera provoca algo que se llama ofensa y que eso es muy difícil de limpiar cuando aparece en una mediación. Con lo cual el mediador tiene que preparar mucho a las personas para poder estar juntas en una mesa de mediación. Yo comienzo siempre con sesiones privadas previas y les digo a la gente que nos vamos a conocer, que les voy a explicar la mediación, me van a contar todo lo que quieran de su problema y que vamos a pensar juntos a ver cuándo es el mejor momento. Pero que yo me reservo el derecho o la posibilidad de evaluar si están capacitados para sentarse con el otro o no. Yo creo que esto es importante transmitir. Quiere decir que la mediación es algo que la gente se tiene que ganar. La sesión conjunta es algo que se tiene que ganar. Pero para poder sentarse con un otro hay que estar preparado. Uno no se sienta con el otro para sacar todos los trapos sucios de toda la vida. No se sienta con el otro para destruirle la vida al otro. No se sienta con el otro para entrar en la dinámica de insultos o de amenazas. Se sienta para construir.
Para eso hace falta empezar a ver al otro desde otro lugar. Y este es el trabajo que hacemos los mediadores cuando empezamos a mediar, en las primeras etapas de la mediación. Creo que trabajar la próxima flexibilidad frente a la diversidad de familias diferentes que hay es importante. Entender que el modelo que nosotros tenemos de familia incorporado muchas veces es la familia en la que vivimos, en la que nacimos, tanto la de nuestros padres como la que podemos haber formado como adultos, pero que eso es un ejemplo de una gota en un mar de modelos de familia muy diferentes. Lo que tiene de bueno este tipo de trabajo es que cada día empiezas diferente y empiezas de nuevo. Y cuando tú escuchas realmente cómo vive la gente y cómo construye su modelo de familia con los demás, bueno, también te hace replantear mucho tu propio modelo de pareja o de familia. Muchas veces uno vuelve a casa muy contento y otras veces uno vuelve a casa pensando demasiado. Pero bueno, en eso no me voy a meter. Pero sí creo que es importante entender que hay que cuidar el tema de autorreferenciarse en el modelo de familia conocido. No pensar que lo que nosotros decimos familia es lo que los demás piensan que es familia. Que lo que nosotros entendemos como una relación de pareja sana, estable, con cariño, es lo que están viviendo los demás. Y como mediador, sabemos que la carga valorativa la tenemos que dejar afuera. Esto dice la teoría. En la realidad, es difícil de internamente no pensar, no valorar lo que nos cuentan los demás. Yo los invito a meteros en esta aventura apasionante que es trabajar con personas diferentes, pero siempre con el respeto a la diferencia, siempre respetando que cada uno tiene derecho a vivir su vida de la mejor manera que puede, que sabe o que ha aprendido. Y que puede cambiar, claro que puede cambiar, pero nosotros no tenemos un modelo a enseñar. Lo que tenemos que ayudar es, dentro de ese concepto de familia, que la gente pueda reconstituirlo de la mejor manera que puedan. Y en ese sentido, los pies en la tierra son importantes, porque no todo el mundo puede todo. Esto viene un poco a colación de lo que estaba contando antes, que el proceso de mediación en familias ha ido cambiando. Al principio también pensábamos que mediar en familia solamente era mediación de divorcio, y no. Hoy en día, al menos aquí donde yo vivo, se media en temas de adopción, en temas de acogimiento de niños, se media cuando las personas quieren tener, por ejemplo, todo un trabajo que hizo Jaime Ledesma, que es un mediador de Madrid, en relación a la búsqueda de los orígenes y tiene que ver con intervenir en personas que han sido adoptadas y que quieren recuperar la relación o el vínculo o algo con la familia biológica, generalmente con la madre. Y todo ese trabajo de preparar a estas personas para ese encuentro, que siempre es voluntario y siempre es si quieren, es un trabajo de familias que, bueno, hace 10, 15 años, al menos a mí no se me había ocurrido. Trabajamos mucho también hoy en día con conflictos entre hermanos, como les decía, con otros que afectan a otros familiares, especialmente son sus padres, pero también yo vivo en una zona del mundo donde el 90% de las empresas, al menos en Cataluña, tienen el componente familiar. Son empresas formadas por familia. Entonces, claro, ahí hay una cantidad de temas a mediar y de conflictos a resolver donde no es clara la diferencia entre la familia y la empresa. Y si llegan a mediación es porque seguramente no es clara y porque un nivel de confusión importante ha habido que ha traído conflictos. Entonces, muchas veces vemos dos capas. Está la capa de la familia, la capa de la empresa, pero no siempre las dos, cada una en el lugar adecuado. Y es un ámbito en el cual también los mediadores trabajamos bastante. Como les decía, el proceso ha evolucionado a medida que ha habido gente que se ha sentado a estudiar, a pensar y a escribir. Y yo soy un gran admirador de los mediadores que con mucha valentía se han sentado a escribir sobre mediación. En ese sentido, siempre recomiendo el libro de Marinés Suárez, que es El espejo de los mediadores. Es un libro que a mí me gustó mucho, me lo leí en un vuelo de Argentina a aquí, también hay que decir que tenía horas para leer, pero me lo leí todo en un libro. Es un libro interesantísimo, porque ahí uno ve todo un proceso de mediación, paso a paso, lo que le va pasando a los mediadores, y Marinés tiene la valentía de poder contar cosas que salen fantásticas y cosas que no salen tan fantásticas. Y yo cuando terminé de leer ese libro le escribí un mail a Marinés agradeciéndole la humildad, ¿sí? Y agradeciéndole la posibilidad de contarnos a los demás que los mediadores también nos equivocamos, que los mediadores también nos pasan cosas
Porque normalizar esto es importante, es hacernos más humanos a nosotros también. Y no es poca cosa cuando uno se mete a trabajar en este tipo de tareas. Estoy leyendo algunos de los comentarios, por ejemplo el de Mónica con el tema de los grupos emocionales. Mira, qué buen lapsus. Los grupos familiares con el caudal emocional dentro de las empresas, y es lo que les decía, cuando uno se mete a trabajar en un conflicto de una empresa, donde la familia tiene un peso importante, uno como mediador tiene que poder diferenciar y ayudar a visualizar cuáles son los roles de la organización y cuáles son los roles de la familia. ¿Y qué pasa cuando algunos de estos están mezclados y cómo provocan generalmente sufrimiento a las personas, pero también pérdidas económicas a una organización que, si no resuelve esos conflictos, bueno, son grifos, anillas, se dice en Sudamérica, abiertas con dinero que se va y que se va y que se va. Y hay que poder también cuantificar el costo de la no resolución de los conflictos, que me parece que es una parte importante. Traigo ahora una frase de Tolstoy, de Ana Karenina, que hace un tiempo lo leí y me parece interesante, que dice que todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices son cada una a su manera. Creo que es una buena frase para entender que cuando uno abre la puerta de la sala de mediación, siempre va a empezar de vuelta. La experiencia, decía Gabriela Mistral, sirve para muy poco. Y yo creo que sí, que en esta tarea esto pasa. La experiencia en mediación no nos sirve demasiado, porque la verdad es que cada vez que empezamos una nueva mediación con una nueva familia, estamos empezando de nuevo. No nos sirve lo que usamos en otra familia exactamente para esta nueva. Lo único que sí es diferente, y esto siempre lo digo también a mis alumnos, es, claro, yo después de más de 20 años de trabajar en esto, no me pongo ansioso cuando empiezo una mediación. No me da la ansiedad del principio, esto es verdad. ¿Sí? Y que no esté presente la ansiedad del mediador no es poca cosa. Pero la verdad es que sacando esto, no es muy diferente. Y yo hago comediaciones hoy en día con alumnos míos o con personas que han terminado la formación conmigo y personas de las cuales aprendo mucho. Y comediamos realmente al mismo nivel. Es verdad que estoy más tranquilo y es verdad que dejo hablar poco, las cosas como son, sobre todo los comediadores. Pero tengo muchas situaciones, muchas experiencias y muchas situaciones donde personas que acaban de terminar la formación y empiezan a comediar, se les ocurren ideas, preguntas, intervenciones que a mí realmente no se me habían ocurrido. Esto no tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la perspectiva de trabajar en equipo. Y yo creo que es una de las riquezas que este trabajo tiene. El tema también de la infelicidad que cada familia nos cuenta tiene que ver con que la gente no nos va a venir a contar cosas bonitas a la mediación. Nos va a venir a contar cosas que les duelen, que les molestan, cosas que quieren cambiar. Si alguien quiere escuchar cosas bonitas de la vida de los demás, tiene que buscar otro trabajo. Porque aquí tenemos que escuchar cosas difíciles, duras. La gente se emociona, la gente se pone ansiosa, la gente se pone a llorar. No pasa nada. Es expresión de las emociones, no es otra cosa. Yo siempre digo que cuando alguien está llorando hay que dejarlo. Hay que hacer un espacio de silencio y respetar esto. No hace falta darles agua. Hace falta, bueno, si alguien tiene ganas de llorar, está emocionado, que lo haga. Esperamos y cuando se puede, se retoma. Y la otra gente también está ahí presente. También la emoción de uno autorregula la respuesta hacia el otro. Con lo cual también es importante observar eso y trabajar con los silencios y no interrumpir la emoción. Porque algo que realmente me parece complicado es cuando alguien se emociona, se pone mal con lo que le está pasando, es intentar acallar esto, ¿sí? Intentar que no aparezca. Bueno, tranquilícese y cuando esté mejor, seguimos. No, nada de tranquilícese. Como mediador hay que aguantar esto, hay que esperar, hay que dar un espacio de soporte para que esto pueda, bueno, aparecer y trabajar con esto, porque al final trabajamos con personas. Y las personas, si no nos conectamos con las emociones, la situación es mucho más complicada, porque instrumentamos mecanismos de defensa y empezamos a intelectualizar lo que nos pasa y no nos conectamos con nuestra realidad. Y esto es un problema mucho más grave que la gente se emocione. Dejar que la gente se emocione, yo siempre pongo una caja de Kleenex en la mesa, una calculadora y aguas. Todo esto funciona y todo esto lo voy a usar en una mediación.
Sigo adelante. Otra pregunta. ¿Existe un buen divorcio? ¿Divorciarse implica tener un problema o tener una enfermedad? No. Divorciarse es una decisión que toman las personas en un momento de la vida. Y existen buenos divorcios. Existen personas que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y hay personas que no han necesitado ni terapeutas, ni abogados, ni mediadores, y han podido hacerlo muy bien y han podido seguir con su vida. Lo que pasa es que a veces las cosas no funcionan tan bien, o las buenas intenciones no alcanzan. O hay otros ingredientes también de la familia y la familia extensa que complican un poco más esto. Pero hay gente que lo hace bien. Y la gente que lo hace bien tiene algunas cosas que me parece que es importante rescatar. Y tiene que ver con la salud dentro de la familia. Y en ese sentido, bueno, una familia saludable lo hace en el funcionamiento, en cómo lo hace, en la forma de llegar a ese nuevo momento. Si lo hace saludablemente, lo va a hacer de una manera en la cual va a permitir que se satisfagan las necesidades de todos los involucrados en la familia, va a permitir proteger a todos los miembros de la familia en un tránsito de un estado A conocido, aunque sea doloroso, pero conocido, a un estado B desconocido y que puede ser mucho mejor para todos, pero lo nuevo da inseguridad, lo nuevo siempre da miedo y siempre que hay un movimiento hacia un cambio, existe una tendencia de resistencia al cambio. Entonces, tenemos que tener paciencia y entender que esto va a pasar y que va a pasar. También creo que una familia saludable hace un buen divorcio cuando ayuda a cada miembro de la familia a progresar. Muchas veces la gente me pregunta, o me dice, es que yo no quiero que mis hijos sufran. Y yo les digo que desde mi experiencia, los hijos muchas veces sufren frente al divorcio de los padres, pero ellos tienen la capacidad de hacerlo de una forma más fácil. Son los únicos que tienen la capacidad de que sufran lo menos posible. Y que sufran lo menos posible quiere decir que vivan una situación de cambio de una manera adecuada a la edad, al desarrollo y a las posibilidades que la familia tiene. Porque no todas las familias tienen capacidad económica para tener 2 casas, 2 coches, vivirlo todo por... Yo trabajo en un ámbito ahora en el cual hay una crisis profunda y hay gente que aunque quiera vivir por separado, físicamente no lo pueden hacer porque económicamente no lo pueden hacer. Bueno, ahí está la creatividad también de estas personas y del mediador para promover escenarios posibles. Y este es un concepto que también traigo en la mediación y que me gusta mucho de la mediación circular narrativa, que es pensar en escenarios, pensar en imágenes. Y siempre digo que si lo puedes pensar, se puede hacer. ¿Sí? Si nos lo podemos imaginar, seguro que lo podemos hacer. Y cuando los padres están preocupados por sus hijos, les pregunto, bueno, en realidad lo que les digo es que hablen con los profesores, que hablen con los maestros y que les pregunten cómo están sus hijos. Primero que comuniquen al colegio que están pasando una situación de divorcio. Los profesores tienen que saber esto porque van a empezar a ver conductas diferentes en los alumnos y tienen que saber que tiene que ver con algo que viene de la casa. Pero también los maestros, los profesores son profesionales que están acostumbrados a ver muchos niños, muchos jóvenes en toda su carrera. Entonces se dan cuenta cuando un joven está pasando o un niño está pasando una situación dolorosa o difícil y le está pudiendo superar. En realidad, creo que el síntoma más interesante para tener en cuenta es si no hay problemas de rendimiento escolar, si hay un nivel de socialización que continúa de forma adecuada, quiere decir, si los niños, los jóvenes siguen teniendo amigos y siguen pudiendo tener relaciones como amigos, la mayoría con sus amigos y en el colegio les va bien, quiere decir que la cosa está funcionando bien. Esto no quiere decir que haya pataletas, que haya enojos con los padres frente a algo que no eligieron. Por supuesto que hay cosas que van a reaccionar. Son personas que les está pasando algo que no eligieron y que muchas veces no quieren. Pero los padres son los únicos que pueden hacérselo más fácil. Y en ese sentido, como mediador que participo y que me meto en el sistema, le digo a los padres muchas veces que tienen que ser generosos. Y que igual es el momento de ser más generosos con sus hijos que con ellos mismos. Y también tienen que ser generosos con la otra parte de la familia, con la otra parte de la pareja. Si todos ponemos algo y ponemos un poco más de lo que pensábamos poner, seguro que lo podemos hacer más fácil para todos y para nosotros mismos. En ese sentido, bueno, tienen que querer y poder. La mediación, sabéis que la voluntariedad es básica. Estoy diciendo que Susana pone que hay alumnos que se sienten muy mal en el divorcio
y tiene esta sensación de responsabilidad. Y esto es una de las, Susana, estoy totalmente de acuerdo, y es uno de los síntomas que claramente nos dice cuando algo no está funcionando del todo bien. Cuando los hijos creen que ellos son responsables de la decisión de los adultos, hay algo que está mezclado. Hay algo que los adultos no están haciendo bien. Y tiene que ver con la tarea que a cada uno le corresponde frente a un divorcio, que de esto también quiero hablar. Cuando una familia funcional, por no hablar de salud, porque la salud es un nivel de grado, pero sí en términos de familias funcionales o disfuncionales, cuando una familia lo está haciendo bien, hay algunas cosas que pasan. Una es que los padres hacen de padres y los hijos hacen de hijos. Esto parece simple, y parece simple de entender, pero no es fácil de hacer. Cuando uno ve una familia que lo está haciendo complicado o que le está complicando la situación a los demás, es cuando hay confusión de roles. Yo me acuerdo un caso donde les pregunté a una pareja que estaba en una mediación de divorcio si ya habían pensado cómo decirle esto a sus hijos, cómo transmitirlo. Y me dijeron, claro, se lo dijimos a la hija mayor y que ya se lo cuente a sus hermanos. Claro, ahí como mediador te quedas pensando. No te quedas solamente pensando, tienes que hacer algo. Yo lo que pregunté es, ¿y por qué esto le toca a la hija mayor? ¿Por qué esto es tarea de la hija con sus hermanos y por qué no es algo que les toca a los padres? Es más, dije, ¿cómo van a controlar ustedes qué es lo que vuestra hija mayor va a decir a los otros hijos? ¿Cómo van a controlar las consecuencias que esto va a tener en los otros hijos y en la relación? Y están poniendo a una parte de la familia y a otra en una situación que no corresponde. La gente no sabe cómo divorciarse. Y en esto los mediadores a veces tenemos herramientas que con preguntas, con reflexiones podemos ayudar. También muchas veces pienso que hay gente que cuando le pasa una situación feliz o nueva en la vida, agarra libros, compra libros y empieza a investigar. Como por ejemplo es el libro del primer año de vida de un hijo o el libro de cómo es mes a mes un embarazo. Lo normal es que la gente lea esto, una situación nueva de felicidad, la gente va y lee y es genial. Pero frente a una situación desconocida o dolorosa o compleja como una familia en una situación de divorcio, la gente generalmente no lee. Y también hay bibliografía y también hay libros que dan consejos y que ayudan a los padres a hacerlo mejor. Aquí en España el gobierno de Aragón hace unos años editó una guía para padres en situación de divorcio, que es una serie de consejos hecho por psicopedagogos y por psicólogos para personas que van a pasar una situación desconocida. Y habla de la mediación, pero también habla de una serie de cuestiones que pueden ayudar a hacerlo mejor. También explica, según la edad de tu hijo, cuáles son las reacciones esperables frente al divorcio y cuándo son situaciones en las cuales hay que pedir ayuda a otro profesional. Estamos hablando de un terapeuta infantil, o hablar con el pediatra, o hablar con un psicopedagogo. Hay momentos en que tus hijos van a necesitar un apoyo. Y para esto tienes que saber cuándo lo que está pasando es normal, digamos, está dentro de lo común, y cuándo es algo que hay que pedir ayuda a los demás. Este libro está muy bien hecho, es público, es un libro de libre circulación, gratuito, que el gobierno de Aragón editó hace unos años para quien quiera leerlo. Y muchas veces, como mediador, les digo a la gente que me parece que tienen que leer algunas cosas que les pueden ayudar a hacerlo mejor. Y les paso el material. ¿Qué más? Importante, una familia funcional va a continuar con una organización estable, porque eso da tranquilidad y soporte, con jerarquías y autoridades claras. Yo creo que una familia, y podemos disentir aquí, y yo lo puedo soportar, creo que una familia no es una democracia. Creo que una familia es un espacio donde hay algunos que tienen unas capacidades y unos roles y unas responsabilidades, y otros que les pasan otras cosas. Tiene que ver con lo que decía antes. Los padres hacen de padres y los hijos hacen de hijos. Si los hijos empiezan a tomar decisiones que tendrían que tomar los padres, entramos en un nivel de confusión, que siempre la confusión lo que trae es básicamente dolor y sufrimiento. Hay que poner límites en la educación. En la educación no estoy hablando de la educación académica, estoy hablando de la educación del día a día. Porque te estés divorciando no quiere decir que dejes de educar, dejes de poner límites, dejes de cuidar al otro. Y poner límites no tiene que ver con el castigo, tiene que ver con el cuidado hacia el otro. Es decir, la familia tiene que seguir funcionando, aunque la pareja haya dejado de funcionar. En esto, bueno, implica un nivel de madurez importante, pero cuando la cosa no funciona bien, bueno, están en mediación. Un mediador puede hacer preguntas, puede entrar en espacios de reflexión y puede hacer derivaciones.
también en el medio del proceso de mediación para que la gente tenga más herramientas frente a una situación compleja. ¿Qué más? Comunicación clara, abierta y directa. ¿Sí? ¿Cómo y cuándo vais a contarle a los hijos que os estáis divorciando? ¿Qué es lo que vais a decir? ¿Cómo podríais hacer para que para ellos sea más fácil de entender? Pero no solamente los hijos. ¿Cómo se van a enterar los abuelos? ¿Cuándo se van a enterar los abuelos? ¿Cómo se va a enterar el resto de la familia? Si estas cosas se planifican y se hablan, el riesgo de entrar en complicar más el conflicto se minimiza. Porque la gente empieza a pensar que tiene que tomar decisiones no solamente entre ellos y sus hijos, sino también la familia extensa, que cuando hay conflicto pueden ayudar o pueden complejizar y complicar más. Otra cosa importante es respetar la identidad de cada miembro de la familia. Y es verdad que dije antes que no se le puede decir a un hijo mayor que sea el responsable de decirle a sus hermanos lo que está pasando. Pero si en la familia hay hijos adolescentes, si hay hijos en edad primaria o en edad preescolar, quizá el mensaje tiene que ser diferente. ¿Sí? Se les puede explicar a todos de la misma manera en un mismo momento, pero también hay cosas que hay que entender en el mismo momento, pero también hay cosas que hay que entender lo que les está pasando a cada uno en su momento vital. A veces los padres quieren hacer esto en una sesión de mediación. Para mí no hay ningún problema. Para mí no hay ningún problema. Invito a todos, explicamos quién es cada uno y para qué estamos aquí y los ayudo a que sea más fácil. Esto yo creo que los hijos pueden estar y estar bien y estar también acompañados. Y no está mal que conozcan también que sus padres eligieron un lugar para solucionar su problema hablando, teniéndolos en cuenta ellos y están trabajando para hacer lo más fácil y lo más fácil posible la vida a ellos que son sus hijos. Otra cosa importante es aprender a convivir en la diferencia y en la diversidad. Muchas veces en momentos de situación de crisis de una familia salen otros temas y otras complicaciones de lo que es el crecimiento de los hijos, sobre todo en la adolescencia. La adolescencia es un momento complicado para las personas. Para los que sean padres de hijos adolescentes, no se preocupen, esto pasa con el tiempo y van a ver que esta persona que ahora no están reconociendo la van a volver a reconocer, pero hay que estar ahí, hay que poder soportar, hay que poder aguantar en el sentido de aguante, ¿no? De soportar ese momento complicado donde hay una revolución dentro de estas personitas que se están convirtiendo en un proceso hacia la adultez. Y en esto hay que entender que cada hijo es único, original e irrepetible. Cada familia también. Pero una familia que se está divorciando y lo hace de buena manera, lo hace teniendo en cuenta la identidad de cada uno, las diferencias de cada uno y lo que cada uno hace de diferente en su vida frente a lo que les está pasando. Avanza un poco más. Una familia funcional en divorcio es una familia en la cual todos trabajan también para estar mejor. Para estar mejor. No van a hacer lo mismo, no les toca hacer lo mismo. No es su tarea, pero ven el bienestar común como objetivo. Y creo que esto no es poca cosa. Algunas herramientas que utilizamos en este modelo. Yo no sé si estoy hablando muy rápido, pero sé que tengo un tiempo un poco limitado. Quiero contarles muchas cosas. Si ven que hablo muy rápido, me lo dicen y empiezo a bajar un poco el ritmo. Pero hay algunas herramientas que pueden ayudar en la mediación de familia. Yo siempre recomiendo mucho los libros de Haynes. John Haynes es un autor que ha escrito sobre la mediación de divorcio. Tiene 2 libros que son técnicos y son técnicas para mediadores en estos momentos complicados. Y voy a decir algunas de las técnicas de Haynes, ahí pongo abajo la bibliografía, que me parece que ayudan mucho en la mediación de familia, pero también en otro tipo de mediación, no solamente y no exclusivamente con familias. Una de las técnicas de Haynes es la técnica de la normalización. ¿Qué quiere decir normalizar? Quiere decir ayudar a estas personas que están pasando una situación desconocida a entender que hay cosas que les van a pasar o que les están pasando y que no les pasan solamente a ellos. Entender que hay reacciones esperables. Algo tan simple como decir, como que te pregunten, pero ¿es normal que mi hijo dé pataletas o que se ponga caprichoso? Sí, es normal. Suele pasar. Las personas, frente a algo que no conocemos, nos manifestamos de alguna manera. Técnicamente diríamos que experimentamos mecanismos de defensa.
Pero claro, no todos utilizamos los mismos. Una persona que utiliza mecanismos de defensa más infantiles, más primarios, se va a comportar como un bebé. Dará pataletas y gritará y chillará, aunque tenga 30 o 40 años. Y una persona que tenga un mecanismo de defensa más adulto puede hablar de lo que está pasando, puede explicar también que se está sintiendo mal, o puede también usar el humor para pasar una situación difícil de una mejor manera. Bueno, la normalización implica también explicarles a las personas que cuando van a entrar en mediación que van a pasar cosas que generalmente pasan en todas las mediaciones y que el mediador está controlando, cuidando y conociendo. Algo tan simple como entender que el primer día que uno se sienta en la mesa con la otra persona es una situación difícil. Por eso digo que hay que preparar a las personas previamente antes de la primera sesión conjunta. Y Haynes dice que hay que explicarles que el primer día que van a estar juntos va a ser un momento difícil. Van a escuchar cosas que no les van a gustar, van a escuchar cosas que van a querer replicar, van a querer interrumpir. Todo esto suele pasar. Por eso es un momento en que el mediador no deja a las personas hablar al mismo tiempo y marca turnos de palabra, porque sabe que todas estas ganas están pasando. Para esto, el mediador siempre pone papel y lápices o lapiceras o bolis, como cada uno lo llame, y que la gente pueda tomar nota para no perder información, y todos van a tener su tiempo para hablar. Pero como es un momento difícil, el mediador está ordenando la comunicación para que sea posible. Haynes explica que después va a haber un momento en que el mediador va a hacer una serie de preguntas y que también luego vamos a empezar juntos a trabajar en otro momento que se llama la agenda, donde pensamos a pensar los temas a resolver y a buscar soluciones. Ese momento va a ser más cómodo, va a ser más fácil. Pero el primer momento de la mediación, las primeras sesiones conjuntas son complicadas. Y el mediador, como mediador, lo explicamos, lo anticipamos, porque es algo que suele pasar. Cuando finalmente están en la mesa de mediación y pasa, bueno, muchas veces la gente te mira como mediador y te dice, esto es lo que usted me dijo. Y uno dice, sí, sí. ¿Qué hace? ¿Qué provoca esto? Cuando uno anticipa algo que después pasa. Lo que hace es básicamente que la gente confíe más en el profesional. ¿Sí? Da más confianza y seguridad. Esto es como cuando uno va al médico y el médico te dice que tienes que hacer un tratamiento X para algo. Y el médico te tiene que decir que si vas a tomar esta medicación, mira, mejor no subas al coche porque produce mareos, produce cansancio. Si el médico no te avisa, tú subes al coche, te empiezas a marear, pero no solo te mareas, sino te asusta y puedes tener un accidente. El haber anticipado que estos efectos colaterales pueden aparecer hace que cuando aparece, primero, que uno no agarre el coche y que cuando está en casa tranquilo o en el trabajo donde sea y se empieza a sentir mareado, esté tranquilo porque sabe que esto iba a pasar. Esta es la técnica de normalización. Siempre remito a la bibliografía y digo que Haynes lo explica mejor que yo, pero me parece que es interesante como técnica, sobre todo frente a algo desconocido y que a veces asusta, que son los cambios en la familia. Otra técnica es la reciprocación. Esta palabra que suena raro tiene que ver con ayudar a corresponsabilizar a las personas, a salir de la dinámica de echar la culpa al otro, de pensar que es el otro el que me arruinó la vida, es el otro el que me dejó, es el otro o la otra el que me engañó. Salir de esta dinámica y entender que más allá de quien tomó la decisión de comenzar este camino diferente, en una familia es un sistema y se trata de porcentajes. Todos ponemos algo para que una situación sea como sea. No siempre 50 y 50. A veces alguien puso 80% y el otro puso 20%. Pero todos ponemos algo para que la situación esté como esté y todos tenemos la capacidad de poner algo para que la situación pase a un nivel mejor. ¿Sí? Pero en esto hay que corresponsabilizarse. Y esto es difícil para la gente. Y es difícil para la gente en situaciones de conflicto, sobre todo cuando le está pasando algo que conscientemente no eligió. Y hay que tener mucha paciencia. Como mediadores hay que ayudarlos, a veces en sesiones privadas, a trabajar esta técnica de poder salir de la inculpación al otro y empezar a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer diferente yo a partir de ahora para estar mejor con algo que no elegí? Y esto, que en el modelo transformativo se llama empoderar, da herramientas que ayudan mucho también a equilibrar. Hace poco estuvo Holger aquí en España y explicaba que la palabra empoderar realmente no había estado bien traducida. Y él decía que tiene que ver con revalorizar, con que la persona pueda revalorizarse frente a lo que le está pasando.
Y creo que es una palabra que en castellano suena mejor y nos ayuda a entender que frente a algo que uno no eligió, uno puede ponerse en el lugar de víctima, las cosas que me pasan, o empezar a ponerse como protagonista y empezar a decidir qué quiero hacer con algo que me pasa y que puede ser que no haya elegido. Implica cambiar también de lugar. Otras herramientas que vienen del modelo circular narrativo, algunas ya las he nombrado, pero creo que también valen la pena recordarlas, es primero trabajar en equipo, no quedarse solo. Trabajar en equipo implica trabajar en comediación, pero también trabajar con equipos reflexivos, trabajar en supervisión. Cuando uno tiene preguntas, tener dudas, ser lo suficientemente humilde para saber que uno no puede tener las respuestas a todo, consultar a otros mediadores con más experiencia o mediadores que no hayan estado en esa mediación, que también te van a ayudar a ti como profesional a mirar con perspectiva. Y esto va a ayudar a abrir más el campo visual y de entender lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Otro de las herramientas de este modelo es que se permite el aumento de las diferencias, se permite soportar el momento del caos, pasar ese momento difícil de saber que no sé qué va a pasar, que cada uno de ellos no sabe qué va a pasar, que cada uno de ellos no sabe cómo va a afrontar esto y que cuando aparece el conflicto aparecen las diferencias entre las personas y entre las personas de la misma familia. Y aquí estoy hablando de parejas, estoy hablando de hermanos también, o estoy hablando de padres e hijos, que cuando las cosas están bien, bueno, vamos soportando cosas de los demás, las dejamos, no es que las dejemos de ver, pero bueno, las vamos llevando. Ahora, cuando hay conflictos, es la oportunidad para sacar a relucir todo lo que me diferencia del otro. Y esto en mediación yo creo que tiene que salir. Creo que en mediación tiene que haber un espacio para que el mediador pueda devolver esto, devolver que él se da cuenta que no todos son iguales, que no todos piensan ni sienten igual frente a lo que les está pasando y que cada uno se sienta reconocido, se sienta legitimado a poder sentir de forma diferente frente a esta situación, a pensar de forma diferente o a querer actuar de forma diferente, aunque hasta ahora lo habían hecho de una forma consensuada. Bien, la crisis provoca esto, que las diferencias aparecen, tienen que haber legitimación para estas apariencias. Luego, la conciencia de la comunicación circular. La comunicación circular, bueno, hay muchas formas de explicar, pero es entender, para mí básicamente, que lo que yo voy a hacer o decir en una mesa de mediación va a afectar la conducta del otro y que esa conducta al final me va a afectar a mí. Hay algo de la circularidad que tiene que ver con las conversaciones que creamos en este modelo de mediación, que es tomar conciencia de que tenemos capacidad de hacerlo más fácil o más complicado y que al final, como lo hagamos, nos va a afectar. Yo otra de las formas que tengo de explicar la circularidad en la comunicación es cuando explico el tema de la voluntariedad. Siempre explico que la mediación es un proceso totalmente voluntario. Y como hago sesiones privadas previas, se los explico por separado. Y les digo, mira, la mediación, vamos a empezar la mediación porque tú la has pedido o la ha pedido la otra persona, pero tienes que saber que si no quieres, la mediación se acaba aquí. Ahora, si quieres probar, vamos a probar. Pero puede ser que en algún momento de la mediación te sientas incómodo o incómoda y te quieras ir. No pasa nada. Siempre existe esa posibilidad, siempre se puede terminar la mediación porque no quieres estar más aquí y no me tienes que dar explicaciones, solamente pido que me lo avises para poder comunicarle a la otra persona. Y no va a tener consecuencias, más que avisarle a la otra persona. Pero también digo que la voluntariedad no es solamente para esta persona, la voluntariedad también es para el otro. Entonces les explico que para que el otro se quiera quedar en mediación, el que tiene más poder en la mediación para hacer que el otro se quede en la mediación, eres tú. Y viceversa. Y el otro puede hacer que sea más fácil o más complicado para ti quedarse en la mediación. Quiere decir que la voluntariedad está afectada por la comunicación. Depende cómo tú trates al otro, cómo tú hables al otro, el otro se va a querer quedar o se va a querer ir. Y siempre me gusta decir que la mediación es una oportunidad. Y las oportunidades se aprovechan o pasan. Y si no se aprovechan, pasan. Y como mediadores no tenemos capacidad de hacer más, ¿sí? Pues si no estaríamos manipulando. ¿Sí? Y los mediadores, yo creo que soy un firme defensor de la voluntariedad y de la libertad en la mediación y en la vida en general, evidentemente, ¿no? Pero entender que la voluntariedad del otro está afectada por cómo yo me voy a comportar implica también tener conciencia de la circularidad en las relaciones y del sistema en el cual estamos trabajando. Luego, entender que los conflictos son multicausales, y esto es entender que no es por un tema, no es por una causa, no es porque esta persona hizo tal acto,
sino que para que un conflicto sea conflicto tienen que pasar muchas cosas. Es un poco la metáfora de la tormenta perfecta. Tienen que pasar una serie de cuestiones para que la tormenta sea tormenta. Si no, la gente vamos remando y vamos siguiendo adelante de otra manera. Es un modelo, el círculo narrativo, donde el mediador participa y hay que tener conciencia de cómo vamos a participar y la capacidad de influencia que tenemos en los demás. Y tener capacidad de entender la influencia es algo que realmente cuando empiezas a darte cuenta, bueno, da mucho miedo. Da mucho miedo porque la palabra de un mediador no es cualquier palabra. Como la palabra de un médico, como la palabra de la hermana de tu ex marido. Evidentemente, las palabras tienen un peso importante. Pero tener conciencia de esto implica participar de una manera adecuada. Participar de una manera donde estamos cuidando todo el tiempo, no meter la pata o meter la pata lo menos posible o intentar no hacer daño. Si hacemos eso, tenemos en la cabeza que nuestro trabajo es intentar no hacer daño, ya está bien. Con lo cual, comediar con otros ayuda a cuidar más esta intervención, que esté más cuidada y tenga más calidad y menos posibilidades, menos riesgos de hacer algo mal. Y también, lo que hablábamos antes de la supervisión. Otra cuestión que me parece importante y que creo que en este modelo es fundamental es que los abogados tienen que tener un lugar, tienen que tener un momento y tienen que tener un espacio dentro de la mediación, sobre todo cuando las personas van a firmar algo que va a tener consecuencias jurídicas para otros y cuando muchas veces son menores. En Cataluña nosotros tenemos una ley y un sistema normativo que dice que cuando hay una mediación y hay un acuerdo en el cual implica a menores, sí o sí, tiene que haber al menos un abogado de la familia, o puede ser dos abogados, uno de parte, que tiene que revisar ese acuerdo de mediación para mirar que se estén respetando todos los derechos y todo lo que se está acordando sea de acuerdo a la ley. Es verdad que los mediadores ayudamos a escribir los acuerdos, ayudamos y tenemos que conocer el marco normativo para que la gente no firme algo que sea ilegal. Pero nuestro trabajo no es asesorar jurídicamente a la gente. Nuestro trabajo es ayudar a que decida algo y que en todo caso, cuando las personas están pensando algo que posiblemente pueda tener alguna dificultad jurídica, el mediador tiene que enviarlos a hacer un asesoramiento o invitar a los abogados a que sean parte del proceso de mediación, que formen parte del proceso, haciendo de abogados y el mediador hace de mediador, sin confusiones. Y en este sentido, el acuerdo en mediación tiene que ser siempre revisado, ¿sí? Tiene que ser revisado por alguien de fuera. Y esto da garantías también, sobre todo a las personas que están participando. Y creo que éticamente es una postura muy clara, ¿sí? Es entender que hay todo un proceso que va a ser un mediador. Desde el principio, si la gente quiere venir con abogados, pueden venir porque son las personas, los profesionales en quienes más confían y que pueden asesorarlos. Y al final del proceso de mediación tienen que participar, sobre todo en lo que es la redacción o la revisión de aquello que van a firmar y que va a tener consecuencias para ellos mismos y para el resto de la familia. Avanzo un poco. Otra frase que no viene de Tolstoy, esta vez viene de dos psicoanalistas de Argentina que han escrito una serie de artículos, y hay un artículo que se llama del sujeto de la psicoterapia de la familia, pero a mí me interesa la frase que dice que las familias se fundan, y cuando se fundan, cuando se constituyen, instituyen un imaginario común, tienen una idea común, que tiene como premisa que los integrantes de la pareja tengan la ilusión de tener la misma ilusión. Yo espero que nadie se decepcione con esta frase, ni nadie se enoje con esta frase. Pero la verdad es que cuando las parejas funcionan y la gente se enamora, la gente entra en un estado de locura transitoria, donde esto de que el amor es ciego es verdad. Hay cosas que no se ven del otro. Hay una ilusión sostenida, que puede estar sostenida durante toda la vida y durante muchos años. Pero cuando hay una ruptura, la ilusión desaparece y aparecen otras cosas. Yo muchas veces escucho en mediación gente que te dice: estuve durmiendo durante 10 años con un desconocido y ahora me doy cuenta quién es. Y lo escucho mucho. Quiere decir que hay algo que no vieron, hay algo que las personas han negado o han intentado mirar de costado. Bueno, era para también sostener la ilusión de tener la misma ilusión. Digo esto porque cuando la gente viene a mediación, viene con la desilusión y con el dolor y la bronca que trae la desilusión.
Y hay como mediadores que darle el lugar y escuchar que la desilusión es parte de un proceso de duelo. Hay algo que está cambiando, hay algo, una idea que tenían de lo que iba a ser su familia que no está permaneciendo en el tiempo. Y eso hay que duelarlo. Pero yo creo que hay que duelar en todo caso la pareja. La pareja como pareja deja de funcionar. La familia hay que ayudar a reconstituirla. ¿Sí? La ilusión de la pareja desaparece. Pero la ilusión de la familia, al contrario, hay que revisar y reformular para que puedan seguir siendo padres, ¿sí? Y para que puedan seguir ejerciendo el cariño, la responsabilidad y todo lo que implica criar y cuidar y ayudar a crecer a sus hijos. Y el mediador tiene mucho para preguntar y ayudar. Otra herramienta que utilizamos en mediación y que a veces ayuda es lo que llamamos la coparentalidad o la parentalidad compartida. Algo que se ha escrito mucho y se ha desarrollado mucho. Básicamente yo encontré mucho material en Australia. Los mediadores de Australia han escrito mucho sobre el tema de la coparentalidad. Aquí en Cataluña hace unos años se reformó el Código Civil catalán y el libro de familia introduce que cuando las personas se van a divorciar no solamente tienen que llevar un convenio regulador, sino que tienen que llevar un plan de coparentalidad, tienen que aportar al juzgado, explicar cómo van a criar a sus hijos. Y en Chile también se ha trabajado bastante este tema y hay gente que ha trabajado muy bien. Encontré mucha bibliografía también con autores, mediadores chilenos en este sentido y a los cuales remito. El plan de coparentalidad implica entender que hay una parte del proceso de la familia, del proceso de la mediación, el divorcio, que va a estar referida a la disolución de la pareja. Es una pequeña parte. Pero la gran parte del proceso de mediación de divorcio tiene que ver con ayudar a construir esa coparentalidad. Comenzar a pensar juntos, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a todo lo que tenemos que hacer como padres, que es planificar y diseñar el futuro de nuestros hijos? La coparentalidad implica hacerse preguntas sobre la crianza, sobre una serie de cuestiones que os voy a enseñar, que en realidad no son exclusivas de las parejas que se divorcian. Deberían ser algo que todas las parejas que tienen hijos, puedan también pensar seriamente y abiertamente sobre cómo quieren criar a sus hijos. Estoy viendo que están escribiendo bastantes cosas y algunas cosas pasan muy rápido por el chat, entonces ahora dentro de un rato voy a parar de hablar, así puedo escuchar preguntas y abrir un poco el debate. Pero el plan de coparentalidad tiene que ver, esto después lo puedo pasar por mail, hay distintos modelos, pero básicamente es un plan en el cual se hace una serie de preguntas a los padres por separado, que luego se van a consensuar en la sesión de mediación, acerca de distintos ámbitos que tienen que ver con la crianza de los hijos. El estilo de crianza, el tema del dinero, el tema de los valores y la educación o la religión, la fe, el tema de cómo van a atender la salud, qué va a pasar si alguno de los hijos se enferma o hay una urgencia, quién responde primero y de qué manera. Y también el trabajo hacia el bienestar emocional de los hijos. Es un acuerdo que tiene, de consecuencias legales por una parte, pero tiene consecuencias psicológicas para que sea más fácil la vida de los hijos. Y es un material que es como un cuaderno con preguntas y tiene un espacio abierto donde yo les entrego en un momento de la mediación, cuando ya veo que están en proceso de empezar a pensar seriamente en la reconstrucción de la familia, y les digo, les voy a dar este material, lo van a leer, lo van a trabajar, van a contestar todo lo que quieran, y una vez que lo tengan contestado nos vamos a volver a reunir. Y vamos a ver en qué cosas ustedes coinciden y en qué cosas difieren. Las cosas que coinciden forman parte del borrador de un primer acuerdo, y las cosas que difieren son cosas que hay que negociar aquí. La verdad es que la mayoría de las veces lo que me encuentro y lo que sorprende a la gente es que coinciden en mucho más cosas de las que piensan. Cuando se ponen a pensar en los hijos y no en el otro, ¿sí? En el que se acaban de separar o en el que se están divorciando, se ponen a pensar realmente en sus hijos, la mayoría de los padres y las madres coinciden, piensan muy parecido. Y cuando uno empieza a ver que el otro piensa parecido o igual a lo que yo pienso con respecto a la escuela, con respecto a los cumpleaños, con respecto al dinero que le vamos a dar cada semana o con respecto a temas de salud, uno empieza a reconocer al otro, a volver a conocer al otro como un socio con el cual voy a criar a mis hijos, no con alguien con quien tengo un conflicto descarnado de pareja. Que no desaparece en ese momento, pero empezar a ver al otro como un socio
es un trabajo de cambio el que pasa en la mediación, y la coparentalidad y los planes de coparentalidad ayudan bastante. En esto hay mucha bibliografía y van a poder encontrar. Tiene una serie de objetivos. Trabajar con un instrumento que ayuda a intercambiar ideas y anticipar problemas futuros que en ese momento no están viendo, ¿sí? A veces ayuda a bajar el nivel de tensión cuando uno ve que hay más coincidencia que diferencia con respecto a los hijos. Acompañar a buscar soluciones viables teniendo en cuenta el futuro de la familia y soluciones realistas para esta familia en concreto. Asegurar que todos los temas que hay que tratar sean tratados. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos mediación judicial, claro, después este acuerdo de mediación va al juzgado, el juez está esperando una serie de cuestiones básicas que las personas tienen que resolver. Si hasta ese momento de la mediación no se plantearon, aparecen como preguntas en el plan de coparentalidad. Y también ayudar a plasmar términos del acuerdo. ¿Sí? El plan de coparentalidad, luego nosotros lo transformamos en un principio de borrador de acuerdo, trabajamos con el concepto de texto único, que se va construyendo a partir de varias sesiones, porque son preguntas de temas concretos que tienen que ver con el futuro de los hijos, no con ellos como pareja, que se supone que esto ya se ha trabajado antes en las primeras sesiones de la mediación. Tienen distintos bloques temáticos. Primero, cómo van a vivir los hijos, dónde van a vivir los hijos, qué va cada día en el ámbito escolar, pero también en periodo escolar, pero también en periodo de vacaciones, son días especiales como el Día de la Madre, o el día de su cumpleaños, o el día del cumpleaños de la abuela. Estas cosas se pueden prever y se pueden hablar y programar. También para los hijos va a ser más fácil saber esto. Es más, yo siempre hago un cuadro, una grilla con colores, donde ponemos con un color la casa de la madre y la casa del padre, que son de distintos sexos, o los nombres de las personas, y siempre digo, esto ponerlo en la heladera o en la nevera de casa para que los hijos vean también dónde van a dormir cada día. Esto da seguridad y confianza y tranquilidad, tener información con el plan que quieran hacer. Otra cosa importante es que quede claro cuáles son las tareas que cada uno va a hacer, cómo se van a responsabilizar frente a distintas tareas que como padres van a tener que asumir. Porque pensar que es el otro el que se tiene que dar cuenta que lo tenía que hacer es fruto de conflicto. En cambio, si uno plantea todas las tareas que hay que hacer y las reparte y las consensúa con el otro, es más fácil. Uno minimiza el conflicto. Minimiza, en realidad, la destrucción del conflicto o la destructividad del conflicto. Por otro lado, cómo se van a organizar las actividades cotidianas. Por ejemplo, quién va a ir a buscar al niño o a la niña a ballet, quién va a llevarlo al teatro, qué va a pasar cuando sea el cumpleaños de tal o de cual, cómo se van a producir los intercambios de una casa a la otra. Esto es algo importante para hablar. Yo siempre les digo a los padres que sean conscientes que el momento que ellos se encuentran, porque el hijo va de la casa de uno a la casa del otro, todo lo que están haciendo, los hijos lo están mirando. Como ellos se saluden, como ellos se hablen, es algo que los hijos están mirando. Entonces, tienen que ser conscientes de esto, que están dando un mensaje a los hijos permanentemente, a veces de forma verbal, pero muchas veces de forma no verbal, y de forma no verbal se transmiten muchas cosas. Tener conciencia no es poca cosa. Otro tema es, bueno, cómo va a ser la relación y la comunicación con los hijos cuando estén con el otro padre o la otra madre, temas en relación a la educación, actividades extraescolares, decisiones posibles que puedan venir más adelante, cambios de domicilio o cosas que pueden pasar, anticipar situaciones desconocidas, por ejemplo, qué pasa cuando aparezca una nueva pareja en alguno de los padres, si quieren que el otro padre lo sepa, si quieren que el otro padre se entere, cómo se lo van a comunicar a los hijos, cuándo les parecería que sería adecuado que sus hijos conocieran a una nueva pareja, o si les parece que nunca, pero que lo hablen y que quede claro y que quede por escrito. Yo siempre digo que los acuerdos de mediación funcionan cuando el día a día no está funcionando. Y les explico, una vez que se acabe el proceso de mediación, ustedes van a empezar a convivir, van a empezar a hacer el día a día. No van a estar todos los días mirando el acuerdo de mediación. Y pueden flexibilizar el máximo posible para hacerle la vida más fácil a todos y hacerlos a vosotros también. Pero cuando uno no se acuerda sobre un tema, hay un papel que está escrito, un papel que recoge una serie de decisiones que los padres tomaron. Un acuerdo en mediación, de los que yo trabajo, normalmente lleva entre 30 y 35 puntos. No es un acuerdo de 5 o 6 frases. Implican respuestas a muchos problemas que todavía no han aparecido, o situaciones que no han aparecido y que van a aparecer. Y también hay que anticipar las posibilidades de modificación del plan. Quiere decir, otra pregunta que
otra pregunta que se hace es, ¿cada cuánto esto va a haber que revisarlo? Y muchas veces la gente se sorprende diciendo, ¿qué? ¿Nos vamos a tener que volver a sentar? Y yo digo, sí, claro. Se van a tener que volver a sentar muchas veces en la vida a resolver problemas y a intercambiar información. No necesariamente en mediación. Puede ser en un café. Pero, claro, los hijos van creciendo, las necesidades van cambiando, las realidades van cambiando. Y ustedes como personas van a ir cambiando. Las familias son organismos vivos. Entonces, un acuerdo de mediación no es algo fijo para toda la vida. Es algo que cada tanto hay que revisarlo, porque las necesidades van cambiando y la vida te va trayendo problemas que ahora son impensables. Avanzo un poco porque ya veo que estamos en la 25. Estas son, aquí muestro ejemplos de bibliografía donde pueden encontrar guías de coparentalidad. Nosotros hemos armado la nuestra de acuerdo a la legislación y la normativa catalana, que es donde yo estoy viviendo, pero cada uno de ustedes puede mirar esta información, este material y buscar en internet. Hay mucho material para leer. Bueno, para escribir seguro que hay mucho material también. Y son distintas guías. Esta es la que decía que hizo el gobierno de Australia. Los australianos tuvieron la deferencia también de escribir en castellano para que todos podamos entender, al menos de esta parte del mundo. Y yo lo agradezco mucho porque realmente hay material muy bien hecho y que sirve bastante para ayudar. Bien, ya estamos llegando a la última parte de este encuentro. Ahora sí, si les parece, me empiezo a serenar un poco, porque venía hablando rápido porque tenía muchas cosas que contarles, y doy espacio para preguntas, para intercambiar preguntas, opiniones sobre lo que hemos estado compartiendo este tiempo. Veo que en línea hay 104 personas, esto me da un poco de pánico, pero bueno, vamos a intentar escuchar. A ver, aquí me tengo que sacar los anteojos para poder leer de a poco y gracias a la gente del ámbito técnico que pudieron ponerme más claro el tema del chat. Voy a ir hasta el final. A ver, algunos de ustedes están hablando sobre mediación prejudicial como una especie de careo mezclado con el arbitraje. Esto me parece que es una confusión importante. Creo que el arbitraje y la mediación se diferencian claramente porque el árbitro tiene capacidad de tomar decisiones y prescribir decisiones que los mediadores no hacemos. Y la mediación no se trata justamente nunca de un careo, sino justamente salir de esa fantasía del careo, de buscar la verdad. Y la técnica de reciprocación de Haynes ayuda justamente a salir de la culpabilización mutua y buscar un camino de corresponsabilización frente a un problema. Alejandra dice, buenas tardes, quisiera que nos explique qué herramientas utiliza para manejar el nivel de tensión. Bueno, yo utilizo mucho el humor, porque a mí me funciona bien. Y el humor, no hacer chistes, ¿sí? Pero no contarles un chiste, quiero decir. Pero a veces desdramatizar con alguna salida humorística funciona a bajar el nivel de atención, a poner en absurdo alguna situación que están hablando. Y es una herramienta que funciona siempre y cuando te salga bien. Yo siempre digo que cuando alguien se quiere hacer el gracioso y no lo es, queda patético. Entonces, si no te sale, mejor no hacerlo. Pero si tienes el recurso del humor, esto ayuda mucho a desdramatizar, a entender que es una situación que pasa, es una situación que va a pasar y que seguro se puede pensar de una manera más creativa y mejor. Cada uno tiene que pensar sus propias herramientas y, en todo caso, autoobservarse y pensar qué de las cosas que hago con otros, con amigos, con conocidos, me funcionan para ayudarles a que sea más fácil. Gracias, Marcela, por tu mensaje. Veo que Vanessa dice, los niños adolescentes participen en la mediación puede ser riesgoso, en el sentido que se involucren en el conflicto más de lo que están. Estoy totalmente de acuerdo con Vanessa. Yo cuando alguien me pregunta, ¿hace falta que mis hijos vengan a mediación? Yo les pregunto a los padres, ¿para qué? Y me dicen, bueno, para que usted los escuche. Yo lo que les digo es, en realidad quienes tienen que escucharlos son ustedes. Y si ustedes pueden escuchar a sus hijos, fantástico, no hace falta que estén en mediación. Ahora, si ustedes tienen problemas con sus hijos, y es un problema intergeneracional, los podemos tratar en mediación. Pero cuando estamos en un divorcio, yo creo que hay tareas que son de los adultos y que corresponden a un ámbito de los adultos, que luego hay que pensar cómo se comunican a los hijos.
que si no saben cómo y me piden ayuda y quieren hacerlo en mediación, por mí no hay ningún problema. Pero quien va a hablar en esa sesión van a ser los padres. Yo como mediador voy a hacer que eso sea más cómodo, pero no otra cosa. En esto no todos los mediadores pensamos igual. Yo creo que quienes tienen que hablar con sus hijos son los padres. Si no les funcionan, los mediadores podemos ayudar. Pero la mayoría de las mediaciones que yo hago de divorcio, los niños no vienen a mediación. Y los adolescentes tampoco. Tienen espacios con quienes corresponde, que son sus padres. También existe el riesgo de que si lo hacen en mediación lo hagan más cuidado y más protegido y mejor. Adelante. Yo en esto soy bastante flexible y doy siempre la opción a que ellos digan. Natalia, bueno, agradece por compartir información. Muchas gracias. Mónica también. Luisa, ¿cómo manejas el tema cuando se involucran las nuevas parejas de las partes? Bueno, esto es un problema porque a veces la gente no es consciente de lo que está haciendo cuando involucra a nuevas parejas a una situación donde las nuevas parejas no deberían estar o deberían estar de una forma adecuada. Pero también quiero contarles de casos donde, gracias a las nuevas parejas, la mediación se pudo llevar a cabo. Porque a veces, me acuerdo de un caso donde una pareja realmente había elegido, una de las partes había elegido una nueva pareja, que era un señor muy consciente del daño que el conflicto entre los padres estaba ocasionando a los hijos y pidió venir a la mediación y fue importante porque la otra parte decía, yo quiero saber con quiénes están mis hijos cuando no están conmigo. Y eso también hay que escucharlo. Entonces, conocer a las nuevas parejas e integrar a las nuevas parejas que también van a criar a sus hijos, es importante darles espacio en mediación, pero tener claro quién es el padre, quién es la madre y quiénes son las nuevas parejas y cuál es el rol que le toca a cada uno. Poder hablar de esto es importante. Marcela pregunta sobre si mediamos con violencia familiar. Nosotros en el Estado español tenemos prohibido, ¿sí?, por la ley de violencia de género y otras normativas, intervenir en casos de violencia, de violencia de género, no de violencia familiar. De violencia de género, que es cuando un señor ejerce violencia contra una mujer y tiene una relación de matrimonio. Hay mediadores que intervienen en conflictos de otro tipo de violencia intrafamiliar, donde ahí no tenemos el límite. Es un poco raro que no podamos mediar en violencia de género, pero sí podamos mediar en violencia familiar, porque, bueno, lo que no está prohibido está permitido. Pero son situaciones complicadas. Yo creo que cuando estamos frente a una situación de violencia hay que empezar a mediar por separado, hay que empezar a trabajar por separado con las partes y si en algún momento se puede, igual juntarlos. Pero hay que trabajar mucho conteniendo, ayudando a bajar el nivel de tensión y posiblemente comediando también con otros profesionales o invitando a la mediación a otros profesionales que van a hacer su tarea. Pueden ser terapeutas familiares, abogados de parte, con otros. Son modalidades complejas. No me da mucho tiempo para explicar mucho, pero bueno, os invito a leer bibliografía sobre el tema y buscar, si no, opiniones distintas. Yo la verdad es que no he tenido ocasión de mediar muchos conflictos donde hay una violencia explícita y muy elevada. A veces la violencia es muy sutil. Y con violencia sutil que hace mucho daño, sí. Y en ese sentido, cuando aparece esto, hago una reflexión, ¿sí? Hago un trabajo de devolver lo que estoy escuchando, hago un trabajo de espejo, que es una técnica transformativa, ¿sí? Que es, estoy escuchando algo que me preocupa y les digo lo que estoy escuchando a ver qué piensan. A veces la gente no es consciente de las cosas que dice o que hace. Y cuando el mediador hace de espejo, bueno, empiezan a verse. Otra técnica que utilizo es, con autorización de ellos, a veces grabo las sesiones y digo y aviso que en esta sesión voy a grabar en algunos momentos cuando ellos estén hablando y se los voy a hacer escuchar. Y cuando termina la sesión, siempre frente a ellos borro todo lo que se ha grabado. Pero a veces cuando la gente dice cosas que la gente no es consciente de lo que está diciendo, yo pongo el botón en el teléfono y empiezo a grabar. Cuando la gente se escucha, eso produce una transformación impresionante. Porque la gente muchas veces dice, no puede ser que yo haya dicho esto. No te lo estoy diciendo como mediador, no te estoy parafraseando. Te estás escuchando en una grabación. Con lo cual, aquí no hay mentira. Y esto a veces abre espacios de reflexión y de crisis en las personas porque por primera vez se están escuchando a sí mismos, se están escuchando lo que el otro o la otra viene escuchando hace muchos años. Esto es una técnica que es muy potente. Siempre hay que avisar y siempre hay que borrar al final. Esto también es importante.
¿Qué más? Alejandra dice, ¿ha utilizado la técnica de crear valor en conflictos de familia? Si estamos hablando de la misma técnica, yo creo que sí, que es mostrar el potencial, sí, desde lo transformativo justamente tiene que ver con el empoderamiento, mostrar realmente la importancia de los avances también en la mediación. Si es que estamos hablando de la misma técnica, puede ser que sea otra. Ana explica que se utiliza, donde ella vive, la mediación penal en casos, entiendo, de violencia familiar. Fantástico. En Santa Fe, Mónica nos dice que también están excluidos los casos de violencia. María de los Ángeles dice que en Córdoba tienen un programa de mediación penal juvenil, es muy bueno y con fabulosos resultados. Aquí también en Cataluña, en realidad el primer programa que se puso en marcha a principios de los años 90 fue el programa de mediación penal juvenil desde la justicia restaurativa. Unos años después empezó la mediación penal para adultos y recién en el 2001 empezó la mediación familiar. Aquí la mediación en Cataluña empezó por el ámbito penal y hay 2 equipos que trabajan que dependen del Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña y que hacen tareas fantásticas en ese sentido. Y también desde la mediación comunitaria, si bien no es penal, hay trabajos de medidas restaurativas y de medidas educativas y reparadoras a personas que son sancionadas por cuestiones de civismo, ¿sí? Personas que rompen un banco, un farol o hacen daño a la fachada de un edificio y se les sanciona, o por beber en la vía pública, en vez de pagar una multa económica, se les da la posibilidad de hacer una medida alternativa a la sanción económica que sea restaurativa hacia la comunidad, pero que sea educativa para la persona. Y es un modelo que aquí está dando muy buenos resultados, con jóvenes sobre todo, donde el nivel de reincidencia en estos actos de incivismo es muy, muy bajo. Y es un modelo que está funcionando. No tiene que ver con familia, pero bueno, estamos algo bueno. Ana dice, es necesario que surjan las cuestiones de fondo más personales si la mediación va por el buen camino y las partes deciden sin darse cuenta no hablar del fondo del asunto, de lo más íntimo. No, yo creo que no, en ese sentido, los que me conocen saben que a veces soy un poco categórico al responder. Cada familia es un mundo, pero creo que la mediación trabaja en un nivel superficial del conflicto. Si queremos ir a niveles más complejos y más profundos, tenemos que ir a una psicoterapia. Y en mediación, como mediador, a veces escuchas cosas que son más profundas y que no están afectando al conflicto en ese momento. Si piensas que pueden afectar, uno podría hacer una recomendación, decir, yo creo que esto sería interesante que lo habléis con un terapeuta o que lo habléis con un psicopedagogo, que os puede dar herramientas, pero si no está afectando a lo que se está acordando, yo en real no me meto en cuestiones más profundas. Me parece que no tengo las herramientas ni el tiempo suficiente cuando estoy haciendo mediación. Y cuando hago mediación, solo hago mediación, ¿sí? Me parece que, bueno, aquí tenemos un sistema de incompatibilidad y cuando estás haciendo mediación con una familia o una gente no puedes trabajar con esa familia en otra profesión. En todo caso hay que derivar a otra profesión. María Estela dice, lo bueno creo que es separar los tantos para no afectar el conflicto y no afectarnos entre los profesionales, creo que también, porque eso también produce conflicto y confusión y a veces resistencia cuando otros profesionales no saben que la mediación tiene unos límites y está para algún tipo de situaciones y para un nivel saben que la mediación tiene unos límites y está para algún tipo de situaciones y para un nivel de situaciones, no para todo. María Eugenia pide disculpas, me incorporé a la charla ya comenzada, no sé si se dijo cómo llegan las familias al servicio de mediación. No, esto es algo que no hablé. Aquí hay diversas situaciones, entonces hay personas que están en un proceso judicial ya iniciado y un abogado o los abogados de parte o las partes o a instancias del juzgado se les propone la mediación, entonces se suspende por 60 días el proceso judicial y se deriva a mediación y tenemos de máximo 60 días. Muchas veces las personas cada vez más se enteran de que existe la mediación y el propio Departamento de Justicia aquí tiene todo el registro de mediadores, con lo cual hay personas que pueden pedir directamente un mediador de la zona donde viven, del registro, sin tener que haber iniciado un proceso judicial y se deriva a mediación con un precio público, una tarifa pública que pone aquí el Departamento de Justicia, o también existe la mediación privada, ¿sí? Como cualquier otro profesional, la gente va a un profesional que conoce, que le recomiendan. Yo, por ejemplo, las mediaciones privadas que hago, la mayoría vienen recomendados por abogados de parte
me conocen, que me han visto mediar en otros casos y me derivan. También está pasando que cada vez la mediación es más conocida, entonces aparecen algunas películas, algunas series de televisión y la gente a veces, bueno, te busca por Google y te encuentra por las redes sociales y, bueno, bienvenido sea. Entonces hay distintas formas. Susana dice sencillo pero muy profesional, muchas gracias. Ana, mediación como optativa al proceso judicial. Yo creo que la mediación es un proceso diferente y creo que cada vez me gusta menos el tema de la alternativa. Creo que la mediación es un proceso en sí mismo, no es un proceso de segunda, sino que es un proceso bastante noble por sí solo, como para que ya deje de ser la alternativa o el hermano menor de estos procesos. Creo que el proceso judicial tiene que funcionar bien para los casos que quieran y la mediación también y el arbitraje también. Elens me felicita, muchas gracias. Mónica habla de que en Santa Fe tenemos la mediación prejudicial obligatoria. Yo creo que es muy interesante cuando la gente tiene la posibilidad de informarse prejudicialmente de las salidas diferentes que tiene. Y yo conozco la experiencia argentina, conozco en Italia también la mediación prejudicial obligatoria, en Francia también se está implementando el sistema de la sesión informativa prejudicial. Aquí en el País Vasco, en temas de familia, también se está implementando y creo que está bien. Creo que la gente no puede elegir lo que no conoce. Y creo que es fácil entender que lo que es obligatorio es pasar por una sesión informativa. No es obligatorio quedarse en mediación. Pero si uno conoce y se lo explican bien, bueno, le estás dando la posibilidad a la ciudadanía a que pueda elegir. Entonces a mí me parece que es una buena medida y estoy esperando que se implemente aquí también. Bueno, Alicia, que es una amiga y otra gran profesora, me saluda y me da el abrazo y lo recibo y lo devuelvo. Varios también que me están agradeciendo y bueno, esto me va a poner cada vez más rojo como el logo de atrás, pero bueno, aquí estamos. Vanessa dice, partiendo de la base de que no existe un modelo determinado de familia y que hay características propias dentro de cada familia, a veces se llega a un acuerdo que si bien no altera el orden público ni vulnera los derechos de los niños, pero hay abogados que son un obstáculo y tratan de impugnar ese acuerdo, afectando la autonomía de la voluntad de las partes, por el solo hecho de no tener otra mirada frente al conflicto. Mira, hay profesionales que trabajan bien y mal en todas las profesiones y en todos los ámbitos. Yo conozco mediadores que no hacen bien su tarea, conozco psicólogos que no hacen bien su tarea y abogados que tampoco hacen bien su tarea. Y esto es parte de la vida misma. También está la corresponsabilización de las personas que en algún momento tienen que pensar si lo que quieren hacer con su familia es lo que ellos quieren y que creen que es mejor o lo que su abogado les dice. Yo creo que la gente tiene que poder elegir, pero es verdad que hay personas que confían ciegamente en sus abogados y hay abogados que a veces no ven claro el tema de la mediación y lo pueden boicotear y otros profesionales también, no solamente abogados. Y bueno, en este mundo hay de todo. Y lo no conocido genera resistencias y genera miedo y genera también desconfianza. Estaría en todo caso también de parte nuestra de los mediadores de que cada uno poder transmitir de la manera más clara posible qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos y entender que lo que hacemos no pisa el espacio de nadie, sino que es diferente, es una vía diferente. Es verdad que hay gente que le gustaría seguir escribiendo a máquina de las de antes y no le gusta el tema de los ordenadores. Pero el progreso es algo que avanza, el progreso es algo que se implementa y al final la gente decide. Y cuando hay nuevas formas de resolver conflictos, bueno, la gente elige. También existe el modelo de derecho colaborativo, que es un modelo de ejercer la abogacía de una forma diferente. Esto está avanzando en muchos ámbitos y hay muchos despachos de abogados, al menos aquí, que al principio estaban como muy recelosos de la mediación y hoy yo diría que casi la gran mayoría de los grandes despachos que tienen bufetes de abogados que tienen mucho nombre ofrecen asistencia jurídica, ofrecen asesoramiento y ofrecen también mediación. No quieren quedarse fuera porque al final la gente pide y elige. Luisa también agradece, Luz también, muchas gracias. Alfredo, entiendo que si un integrante de la familia comete falta menor en la calle, ejemplo, falta de casco de conducción moto, a veces trae consecuencias en el seno de la familia, sea una multa o otra cosa. ¿Podría esa circunstancia repararse con otra alternativa? Depende. Eso depende del marco legal jurídico en el cual trabajo. Aquí una multa de tránsito, al menos cuando a una persona la multan por haber aparcado mal el coche
o por ir sin casco, no se está mediando ni se está haciendo medidas alternativas, al menos desde lo que yo conozco. Se hacen las medidas alternativas frente a otro tipo de circunstancias. Después hay muchos agradecimientos. Aparece Lola. Mira, qué interesante que estés Lola ahí y qué vergüenza. Pero bueno, qué alegría también, porque Lola es una gran mediadora que nos conocemos hace muchos años, que ha trabajado y trabaja con nosotros. Se ha formado primero aquí, luego se fue a formar a Argentina. Es una argentino-española que va y que viene y bueno, una excelente mediadora. Hay muchos mensajes. Bueno, más agradecimientos y felicitaciones. Después Larisa dice muy claro, en la licenciatura en resolución de conflictos pudimos profundizar. Cada uno de los tipos de mediaciones y los modelos que mencionaste son los que mayormente se emplean. Muchas gracias. Y eso habla de una buena formación. Agradecimientos y felicitaciones. Después Larisa dice muy claro, en la licenciatura en resolución de conflictos pudimos profundizar. Cada uno de los tipos de mediaciones y los modelos que mencionaste son los que mayormente se emplean. Muchas gracias. Y eso habla de una buena formación. Y eso está muy bien. Eva Benet, muchas gracias Javier, desde Girona. Ah, qué bien. Creo que es una dificultad para las familias que creen en la resolución de los conflictos fuera del escenario judicial. En Cataluña la mediación, si hay hijos menores, no pueden reforzar los acuerdos de mediación sin acudir a los tribunales. Sí, en Cataluña el acuerdo de mediación tiene que ser elevado a público, pero bueno, yo no veo la dificultad si se hace bien y si se incorpora adecuadamente a los abogados y si se les explica a las personas desde el principio que ese acuerdo, como tiene consecuencias para sus hijos jurídicas, va a tener que ser elevado a público y llevado a los juzgados. Pero bueno, nos vemos un día de aquests per Girona y parlem bien. Marcela, sí falta mayor difusión de la mediación, al menos por aquí en Mendoza, Argentina, pero también habemos abogados que tratamos de enseñar con nuestra actitud la negociación colaborativa, y lo sé, y doy fe. Hace muchos años, hace como 20 años, estuve en la Universidad de Mendoza trabajando con abogados este tema, y seguro que hay muy buenos profesionales en una tierra que es espectacular y recomiendo visitar. Dalana, muchas gracias. Clara Domenech, muchas gracias. Ha sido claro y didáctico. La presencia de menores en la mesa de mediación entiendo que podría ser útil cuando los padres utilizan a los niños para seguir perpetuando el conflicto. Sí, el tema de la alienación parental es todo un tema que hay que trabajarlo. Igual hay que trabajar de forma privada con los padres por separado y entender las consecuencias de lo que están haciendo, sobre todo para sus hijos. Es un tema grave. Helen, te esperamos por Argentina. Yo encantado de la vida. Si todo va bien, en agosto del 18 estoy por ahí. Voy a visitar a mi familia, pero bueno, si me puedo encontrar con alguno de ustedes, encantado también. Alberto dice, Victoria, para el cierre, controles a mí por favor cuando sea el momento. Ah, vale, eso es interno. Patricia. ¿Qué hacer cuando los abogados tienen exceso de protagonismo, aun cuando la premediación les haya señalado que el protagonismo es de los mediados? Es una muy buena pregunta y aquí son casi las 9 de la noche y se me hace difícil contestarla, pero porque hoy empecé muy temprano. Pero bueno, lo que diría es que cuando alguien tiene un exceso de protagonismo, sea un profesional de parte o sea una de las partes, ahí hay un interés insatisfecho que hay que escuchar, ¿sí? Y que en todo caso no está mal quizás hacer una sesión privada con los abogados o con un abogado y la parte y pensar un poco y hablar un poco de lo que está pasando. Al final, tengan en cuenta que la gente va a confiar mucho más en sus abogados que en ustedes mediadores y tiene que ser así. Y es así y es legítimo que sea así. Entonces, con mucho respeto, si se dejan, ayudarlos a pensar. Milagros a Lourdes. No hacemos milagros. Los mediadores hacemos muchas cosas que dependen de la voluntariedad. Liliana agradece. Mayra dice cuál es el papel del abogado en la mediación. Bueno, es un poco lo que expliqué. Yo creo que es aconsejar a las partes, ayudar a las partes a pensar alternativas e ideas que no se les ocurren y que los mediadores no vamos a poner en la mesa, pero los abogados sí pueden aportar ideas de solución y sobre todo revisar que todo lo que ahí se esté pidiendo o se esté hablando o se esté trabajando está de acuerdo a derecho y no vulnera ningún derecho de nadie. Yo creo que el papel del abogado es muy importante porque da garantías y hace más eficiente la mediación cuando trabajamos de forma colaborativa. Marcela también es devota de Lourdes, fantástico. Y nos quedan 10 minutos, así que desde el soporte técnico
me parece que estamos estamos pasando la palabra a Alberto, así que ustedes mismos ya me dicen cómo seguir. Yo estoy a la espera de que me digan. ¿Qué parece que Javier, acá saludos a México también. Apagando la otra computadora porque si no iba a haber eco. Bueno, Alicia te manda cariños muy grandes. Ha escuchado toda tu charla con suma atención. Así que bueno, dice que tiene mucho para aprender de vos. Pero bueno, también para nosotros es una gran alegría que alumnos de la licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que Alicia dirige, hayan participado de este encuentro, transoceánico contigo. Voy a correr un poquito la cortina. Bueno, Javier, espero que esta sea la primera de algunas otras experiencias transoceánicas que podamos tener. Espero que lo hayas disfrutado. Va a haber mucha gente también que lo va a ver dada la hora, como aquí en Buenos Aires o en Argentina. Es hora de trabajo, digamos. Hay mucha gente que me ha escrito que va a participar de la grabación. Así que cuando la distribuyamos por las redes, una participación mayor de la que llamamos offline. Les quiero compartir a los amigos que están en línea que estaremos lanzando en el mes de agosto un ciclo que se va a llamar, o que se llama, Voces, ¿me colgué? No. Un ciclo que se llama Voces Hispanoamericanas de la Mediación, que lo va a coordinar la profesora Alicia Millán, y que una de las disertaciones va a ser del el profesor Javier. Bueno, me dicen que se me corta, estoy con algún problema acá en el equipo, así que Javier, nada más. Muchas gracias por haber participado, quedamos en contacto. Tengo algún problema aquí, así que saludos a todos. Muchas gracias. Saludos a Javier, especialmente. Saludos. Y hasta muy pronto, ¿ok? Bueno, muchas gracias también a todos ustedes. Y bueno, si en algún momento pasan por Barcelona, que sepan que nos podemos encontrar a charlar un rato y si no, aquí estamos, o vernos presencialmente también. Bueno, gracias, Javier. Hasta pronto. Saludos a todos.